Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este entrenamiento al webinar de SAP. Mi nombre es Humberto Pacelli. Yo soy responsable, por equipos de soldadura manual en Sudamérica y estoy acá junto con Joana y Rodrigo Muniz también, que nos va a apoyar en esta presentación. Joana de Marketing Comunicación, Rodrigo, que es el supervisor de postventa de SAP también para Sudamérica. Bien, lo que yo voy a presentar a ustedes hoy es cómo se está caminando la evolución y nuevas interfaces de control de equipos de soldadura. Cómo se está evoluindo este contacto, esta comunicación entre el soldador, el usuario y el equipo de soldadura. ¿Ok? Bueno, empezamos. Acá muestro un poco de la evolución de los equipos de soldadura en general, ¿no? Entonces podemos ver que hace muchos años teníamos ahí los equipos muy pesados, los equipos transformadores, generadores, que eran bastante grandes, pesados, y tenía una interfaz bastante perjudicada, bastante complicada de se trabajar, de se manejar. Y esto sí fue teniendo una evolución también. Los equipos fueron evoluyendo junto con la tecnología de construcción de los mismos, y ahí se fueron caminando del transformador al rectificador, después a los tiristores y finalmente llegando a los equipos inversores, ¿no? Y junto con eso se caminó también la interfaz de cómo manejar y cómo trabajar con estos equipos. Bueno, entonces acá mostrando un poco cómo se camina esta interfaz, esta interacción entre soldador y equipo. Como vieron, allá en los primeros equipos de soldadura tenemos acá en la izquierda un ejemplo que era un equipo bastante arcaico, bastante viejo, donde la interfaz, ustedes pueden ver, era una interfaz bastante complicada, bastante compleja de utilizar, donde tenemos ahí, por ejemplo, los tapes o los pines, donde para seleccionar la corriente, donde se iba a soldar, debería como poner el portaelectrodo en estos pines y ahí se cambiaba la corriente de soldadura. Y ahí para saber la corriente tenía como una idea más o menos de qué corriente tenía, ¿no? No tenía mucha certeza, mucha confianza o exactidumbre en lo que tenía ahí en la soldadura de corriente. Bueno, tenemos una pequeña evolución después, como ya empieza a surgir ahí la escala, ¿no? Acá ya tiene una escala manual donde hay un pine que te muestra más o menos cuál es la corriente de soldadura que se está utilizando para soldar ahí. Generalmente este tipo de escala viene junto con un equipo con una manija, pero ya es una evolución del primer equipo para la escala. Y bueno, siguiendo un poco más, tenemos ya un tercer componente, que es un componente electromecánico, que es una clave de posiciones, donde se puede cambiar las posiciones de los taps, de los transformadores. Ahí, por ejemplo, para seleccionar la voltaje de soldadura en un equipo MIG, por ejemplo. Entonces ya es un componente con una evolución un poco más a frente. Y bueno, surge entonces el display, un display de 7 segmentos que te muestra
el valor de la corriente, el valor del voltaje, donde se está trabajando. O sea, ya tiene como una interacción un poco más interesante del soldador, del usuario con el equipo. El equipo ya empieza de una forma digital, con un display de LED, mostrar la información de los parámetros para el soldador. Y bueno, con eso tenemos ya, por ejemplo, acá un panel, que es un panel que tiene el display, los LEDs y ya algunos botones, y se muestra un panel un poco más amigable, que hace con que el usuario, el soldador, pueda interagir un poco más y tener un poco más de tranquilidad para manejar el equipo, ¿no? Junto con eso, seguimos teniendo la evolución, los paneles un poco más amigables, y bueno, surge un display de LCD, un display amplio, donde también se puede tener mucha información ya para hacer un manejo a un nivel de gestión, a un nivel de definición avanzada de parámetros. Y bueno, finalmente lo que tenemos también interesante y bastante avanzado hoy son los displays también en color, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de un display de LCD en color, donde se puede ver las opciones y las características del equipo un poco más visual, un poco más amigable, que tiene algunos diseños. O sea, esta evolución se muestra necesaria a medida que la tecnología de los equipos de soldadura empiezan a estar avanzadas a un nivel que se necesita exponer esto al usuario, al soldador, de una forma que él pueda trabajar sin tener gran necesidad de capacitación muy avanzada. El mercado de los equipos de soldadura hoy en día está caminando mucho para que se pueda atraer los usuarios que no son soldadores profesionales o personas que no van a utilizar la soldadura para un trabajo profesional, pero se va a utilizar la soldadura para hacer una pequeña reparación o para utilizar en su casa o para hacer algún pequeño trabajo con este equipo, ¿no? O sea, está como caminando para se considerar el equipo de soldadura una herramienta eléctrica prácticamente, una atornilladora, por ejemplo, ¿no? Acá en Sudamérica estamos viendo esta evolución muy fuerte. Cuando miramos, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, esto ya se puede ver que ya llegó a este nivel de evolución. Las personas tienen equipo de soldadura en su casa simplemente porque es una herramienta y que por si acaso se puede utilizar en alguna situación específica. Esto todo hace con que esta evolución de la interfaz, de la interacción del usuario con el equipo, sea cada vez más fácil, cada vez más sencilla, cada vez más amigable. Es esto que ESAB viene trabajando fuerte para hacerlo con que los equipos sean cada vez más fáciles de manejar, de trabajar. Y acá muestra un poco de esto, ¿no? Y finalmente llegamos a donde se puede tener los parámetros de soldadura y todos los comandos en su celular, en su pantalla de celular. Vamos a hablar en detalle un poco más a frente. Entonces, empezamos allá atrás, ¿no?, con los equipos de interfaces analógicas. Y hasta hoy tenemos este tipo de equipo siendo comercializado. Son equipos muchas veces transformadores o rectificadores. Y bueno, acá era un ejemplo de un equipo transformador que tiene la interfaz básicamente una manija y una escala, ¿no? Entonces, esto es la comunicación que tiene el soldador con el equipo. Una manija y una escala, donde se va a cambiar la corriente por la manija
y se va a visualizar dónde estaría la corriente. Y no hay mucha precisión, es más o menos ahí en 225, 250, o sea, es una escala aproximada que hace una orientación para que el soldador pueda ajustar el equipo. Y siguiendo en esta interfaz analógica, lo mismo, acá un otro equipo que tiene una manija y una escala, pero hay acá ya una pequeña evolución en esta comunicación, en esta interfaz soldador-equipo, que ustedes pueden ver que hay acá abajo de la escala, donde tiene el número de la corriente, tiene como el diámetro del electrodo, o sea, ya se puede agregar una información que queda la comunicación un poco más sencilla y el ajuste del equipo un poco más sencillo, que es agregar el diámetro del electrodo, o sea, el usuario pues no necesita exactamente saber qué corriente necesita soldar, pero qué electrodo se está utilizando, y ahí se va a ajustar el equipo ahí, ¿no? Entonces, una pequeña evolución en esta interfaz. Ahora ya agregando componentes digitales, tenemos interfaces analógicas digitales. Acá un ejemplo de un equipo que tiene ahí ya un nuevo componente que comentamos antes, que es el display de 7 segmentos. Entonces, además de la manija, la escala, ahora el equipo también muestra de una forma digital los parámetros de voltaje y los parámetros de corriente. Y ahí empezamos a quedar una interfaz con más informaciones que el usuario pueda tener para ajustar el equipo. Bien. Bueno, siguiendo un poco más a frente, surge la llave conmutadora, la clave conmutadora, que es un componente electromecánico. O sea, acá se puede ver que no más tenemos la manija, pero sí ya tenemos una clave conmutadora, y tenemos también un otro nuevo componente que es un potenciómetro, que es un componente electrónico. O sea, acá entonces para ajustar la tensión, la voltaje, se utiliza la clave conmutadora, y para ajustar la velocidad de alambre y en consecuencia la corriente, se utiliza un potenciómetro. Entonces, bueno, seguimos teniendo el display de 7 segmentos. Entonces se puede ver que el equipo se muestra un poco más sencillo, ya con algunos componentes con un poco más de tecnología para el setup, el ajuste del equipo. Bueno, caminando un poco más en esta evolución, ya presentamos un equipo donde esta interfaz nos muestra un poco o bastante más amigable, con un design un poco más moderno, o sea, ya con un cuidado para que el soldador esté más tranquilo o tenga más facilidad para manejar este equipo. Y ahí seguimos teniendo el display de 7 segmentos. Surge ahora ya algunos botones que están ahí en una tarjeta electrónica. Tenemos de nuevo el potenciómetro, pero acá ya un potenciómetro con encoder, o sea, ya una evolución del componente potenciómetro, que es un encoder donde se puede girar para la izquierda o derecha y no tiene fin, no tiene fines. O sea, lo que hace el ajuste son señales, son pulsos digitales, que el equipo reconoce esto y se va cambiando la corriente. Si gira para la derecha, se cambia arriba; si gira para la izquierda, se cambia abajo, pero nunca tiene fin este nuevo potenciómetro. Esto hace con que también no se quiebre el potenciómetro al final, cuando se quiera ajustar, forzando un poco más al final, ¿no? Bueno, como comenté, un design más amigable, y acá con la posibilidad ya de tener una tarjeta electrónica,
podremos agregar funciones ocultas. Este es un equipo LHN 162 doble voltage. Es un equipo que SAB lanzó año pasado y está disponible en algunas regiones de Sudamérica. Es un equipo que se puede operar en 110 o 220 automático y ya agrega algunas funciones ocultas. Por ejemplo, en este caso, el botón de la izquierda, si presiona por 5 segundos, nos va a mostrar acá la opción de ajustar el arc force y también la opción de ajustar el hot start. Bien, entonces ya son funciones que agrega control adicional al equipo en un panel bastante sencillo y bastante moderno. Siguiendo en este concepto, tenemos la Renegade. Acá a la izquierda mostramos la Renegade ES300, pero hoy hay dos versiones. Hay la Renegade ES, que es la electrodo, y la Renegade ET, que es la TIG pulsada. Entonces, el panel de arriba nos muestra el panel del equipo electrodo, y ahí, bueno, agregamos los mismos componentes que hablamos el slide anterior, y tenemos ya también algunas funciones adicionales acá, por ejemplo, la opción de electrodo o la opción del electrodo 6010, donde el equipo tiene una performance adecuada a la soldadura del celulósico, una excelente estabilidad, y se puede seleccionar por este botón de la izquierda o la soldadura de TIG Lift Arc, ¿sí? Entonces ya se puede ver un panel bastante moderno y sencillo. Y abajo tenemos el panel del equipo, el TIG, ¿no? El equipo TIG pulsado. Y ustedes pueden ver que se agregó acá algunos LEDs arriba principalmente, donde se muestra un diseño de un pulso. Esto ya fue pensado, ya fue desarrollado justamente para que el soldador pueda mirar acá y ver un pulso, y en qué parte de este pulso se va a ajustar el parámetro, ¿no? ¿Dónde están los LEDs? Y esto, lógicamente, es un ejemplo de un desarrollo de interfaz para quedar un poco más sencillo cuando se va a ajustar cada uno de estos parámetros. Ejemplo, acá en comienzo, este primer LED, donde tiene una antorcha saliendo el gas, sería entonces el preflujo de gas. Acá el segundo LED que está en una rampa subiendo sería el control de la rampa de subida, ¿no? Y así por adelante, el control de los pulsos, el largo de pulso, la rampa de baja y el post-flujo de gas. O sea, esto es un ejemplo de que se pensó en la interfaz de una forma que queda más sencillo de ajustar. Ya es una evolución un poco más a frente. Y ahí, siguiendo teniendo los botones, los displays de 7 segmentos y las funciones ocultas también. ¿Sí? Quiero mostrar un poco más de este equipo para ustedes, aprovechando que estamos hablando de la Renegade. Entonces, podemos ver, ¿no? Es un equipo con un design bastante moderno, un design que fue hecho desde el display, que queda el ajuste fácil, también las manijas a frente y atrás y arriba, o sea, hay 3 manijas que sirven para mover el equipo, y también estas manijas sirven para proteger el panel frontal y el panel detrás del equipo. Es un equipo que tiene simplemente 14 kilos, es bastante liviano y compacto, en lo que está más avanzado en su categoría de equipos de electrodos. Y acá tiene ya un otro avance que te quiero comentar, que es el reconocimiento automático de la tensión, de la voltaje de alimentación de la red. Esto también es una evolución que ayuda el soldador en el momento de hacer el setup del equipo. No hay más que tener la preocupación de que red se está enchufando el equipo, porque se va a hacer el reconocimiento automático acá, sea monofásico, sea trifásico. Entonces,
acá ya agregamos una tecnología adicional en este contacto, ¿no? En esta relación soldador-equipo. Y bueno, un otro componente interesante que surge acá es la interfaz USB. ¿Qué es esto? Es una puerta USB que tiene por detrás del equipo donde se posibilita enchufar, poner un pendrive, por ejemplo, un memory stick, y se podrá sacar algunas informaciones del equipo, ¿no? Entonces, se puede sacar, por ejemplo, acá el tiempo que se soldó con el equipo, tiempo de arco abierto, y también se puede sacar acá la corriente promedia o la voltaje promedia de la soldadura, y poniendo este pendrive en tu computadora se va a sacar la información en un Excel, o sea, se puede ahí ya empezar a hacer un nivel de control o un nivel de monitoreo simple, sencillo, pero ya posible con esta interfaz USB. Entonces ya una evolución adicional donde presentamos más control al soldador. Quiero mostrar para ustedes un video rápido acá de este equipo para que comprendan un poco más de todos estos avances que les estoy comentando. Ustedes van a percibir que el panel de este equipo que está en video es un poquito distinto de que ese que estoy mostrando por un tema de una versión. Esta versión que demuestro es la versión Europa, pero tiene el mismo nivel de interfaz, pero el diseño del panel un poquito distinto. ¿Okay? Empezamos. Acá pueden ver también que hay un cooler, una refrigeración para las antorchas que tiene muy fácil la conexión con el equipo. Es prácticamente plug and play. Bueno, acá pudimos ver un poco más de información sobre este equipo y la interfaz que tiene con el usuario. Y si ustedes pudieron mirar, hay ahí también un componente adicional a esto que sería el control remoto. Vamos a hablar un poco a frente también que ya es una evolución más adelante de esta relación equipo-soldador, ¿sí? Y llegando ahora en las interfaces digitales, ¿no? Las interfaces donde se muestra ya, por ejemplo, los displays de LCD y los botones y los knobs, todos ellos con una comunicación digital con el equipo y muestra ya interfaces más intuitivas e inteligentes con el soldador. Acá muestro una pantalla, ¿no?, en LCD en color, que es la pantalla del equipo Rebel.
que les voy a comentar un poco más adelante, pero pueden mirar que ya tenemos una evolución bastante grande desde allá en el comienzo, donde tenía los taps totalmente manuales y sin ninguna interacción con el usuario, y ahora ya con una pantalla en LCD en color y una operación totalmente intuitiva, donde mostramos ahí los diseños de las opciones, el espesor de la chapa, diámetro de alambre, o sea, se muestra ya una interacción bastante más sencilla. Voy a mostrar un poco más de estas pantallas para ustedes. O sea, acá, a medida que se va moviendo el knob frontal, se va moviendo en las opciones del equipo. Entonces, tenemos la opción de SMIG, que es el Smart MIG, que les voy a explicar un poco más a frente. Después viene la opción de MIG o GMAL. Después tenemos la opción de alambre tubular o FCAL. Stick, Small, o sea, electrodo, y también la opción de TIG, que acá es un TIG Lift Arc. ¿Okay? Entonces, se va moviendo el knob y se va moviendo la opción y se va quedando en negro para que el soldador pueda saber a dónde está. Y bueno, como tenemos la posibilidad de agregar mucha información por tener un display tan amplio, podemos agregar informaciones como, por ejemplo, acá, el acceso al manual de usuario. Entonces, el soldador puede, en el equipo de soldadura, accesar el manual de usuario, ¿no? Donde tiene opciones de saber los códigos de las partes o cómo se ajusta el mecanismo de alimentación de alambre, o cuál es el rodillo adecuado para el alambre que se va a utilizar y qué código tiene, cómo se puede instalar la bobina, el rollo de alambre. O sea, hay acá instrucciones básicas, como se puede mirar en manual de usuario, pero ya incorporado en la pantalla del equipo. Entonces, ustedes pueden mirar a nivel que se llega, que no más es necesario mirar ahí este manual en papel, pero las informaciones básicas están acá. Entonces, esto va un poco acerca de lo que comenté en el comienzo, donde el equipo de soldadura, la evolución de esta interfaz camina para que el soldador o la persona que no es un soldador y quiere utilizar el equipo, se pueda utilizar de una forma más sencilla por toda la información y la forma que se interacciona, se interage con el equipo, ¿no? Quiero hablar un poco más para ustedes de esta función, que es una función que también avanza bastante en esta línea de crear el equipo más fácil, más sencillo a la operación de soldadores que no tienen experiencia o personas que no son soldadores. La tecnología SMIG, Smart MIG, está en los equipos Rebel y viene como la primera función de este menú acá en la pantalla. ¿Y qué es? Es una función donde el usuario no necesita saber a qué corriente o qué voltaje o qué inductancia se debería ajustar para hacer una soldadura, pero básicamente hay que elegir el diámetro de alambre, elegir el espesor de la chapa y empezar a soldar. Entonces acá en la derecha se puede ver, a medida que se selecciona la función Smart MIG, la próxima función que hay que ajustar es el diámetro de alambre que se va a utilizar y después el espesor de la chapa que se va a utilizar. Y bueno, el equipo se ajusta automáticamente porque tiene adentro de su memoria líneas sinérgicas que se van a ajustar a estos parámetros que fue configurado por el usuario, por el soldador. Y estas líneas fueron trabajadas por SAP a nivel global, donde se define los mejores parámetros para cada espesor de chapa, para cada diámetro de alambre, para que
la persona que no tiene conocimiento para ajustar los parámetros de soldadura pueda simplemente ajustar estos dos parámetros y comenzar a romper el arco y hacer una buena soldadura con un buen nivel de calidad. O sea, acá ya podemos ver el nivel que llegamos de interacción con equipo y usuario, ¿sí? Y estas funciones todas están incorporadas en la línea Rebel, que es este equipo que les estoy mostrando ahora. Es un equipo multiproceso, es un equipo bastante versátil, durable, durabilidad, portabilidad y fácil de utilizar, como ustedes pudieron mirar ahí las funciones de la pantalla. Y siguiendo el mismo concepto de la Renegade, ustedes pueden ver que tiene un design bastante moderno y las manijas a frente, las manijas arriba, que sirven para mover el equipo y también sirve para proteger los paneles frontales y los paneles detrás del equipo, ¿sí? Ahí llegamos en esta línea que es bastante avanzada ya con esta interacción con el soldador. Perdón. Les voy a mostrar acá ahora un video también rápido de la Rebel para que conozcan un poco más las funciones de este equipo y esta interfaz que les estoy comentando. Hoy tenemos en nuestra línea en Sudamérica 3 versiones de la línea Rebel, donde una versión monofásica 110-220, una otra versión que es la Rebel 235, que es ya una versión para rollo de alambre de 15 kilos, también 110-220 monofásico, y la tercera versión, que es la versión trifásica 380-440, un poco más industrial. Les presento ahora este video rápido para que conozcan un poco más de estas funciones que estoy hablando. Acá quiero comentar un poco. En esta parte del video muestra una oficina donde tiene algunas personas ahí haciendo una reunión. ¿Qué SAP hizo cuando se fue a desarrollar este equipo? Llamó personas de varias partes del mundo que no soldaban, no tenían la soldadura como tu rol, tu trabajo, y les preguntaron si tuviera un equipo de soldadura, ¿qué gustaría de tener en este equipo? ¿Qué lo haría para que se manejase más sencillo? Las personas que no tenían conocimiento de soldadura. Y ahí se reunió personas en varias partes del mundo, incluso acá en Sudamérica, y se reunió un montón de ideas, informaciones de estas personas que ellas propusieron que si tuvieran un equipo de soldadura quedaría más fácil para manejarlo. Y ahí surgió la Rebel, y esta parte del video muestra justamente algunas personas que fueron parte de este trabajo, y por eso avanzamos en este nivel de interfaz que ustedes están mirando.
Bueno, esta es la Rebel, con toda esta tecnología, esta interfaz o esta comunicación máquina, equipo, soldador y usuario que les comenté. Y bueno, avanzando un poco más, tenemos, siguiendo las interfaces digitales, el Aristo U82 Plus, que es un controlador que SAP tiene para la línea Aristo. La línea Aristo hoy es la línea que tiene la más avanzada tecnología de soldadura en la línea de SAP. Y acá tenemos este control que es el U82 Plus, ¿no? Y bueno, como puede ver, el display amplio, ¿no? Las operaciones y menús amigables, o sea, se puede también cambiar las funciones y las opciones acá de una forma amigable e intuitiva. Botones grandes de fácil ajuste, incluso con las guantes para manejar y girar los botones. Conexión USB también acá es posible, como les comenté allá para la Rebel, la Renegade. Acá también es posible tener la conexión USB donde se puede sacar informaciones importantes del equipo que les voy a comentar a frente. Y acá aún más avanzado, donde se puede tener más informaciones estadísticas y de producción con el equipo, ¿sí? Les voy a comentar en detalle algunas más de estas funciones que agrega en esta relación equipo-soldador. Entonces, este controlador tiene la opción de tener las estadísticas de soldadura, o sea, estadísticas de calidad, de producción, listado de errores, o sea, acá el equipo ya presenta al usuario, al soldador, cuánto se consumió, por ejemplo, cuántos kilos se consumió de alambre, cuánto tiempo de soldadura ya ocurrió, cuántos cordones de soldadura se hizo, y así por adelante, ¿no? Si hubo error, qué tipo de error hubo mientras la soldadura. Y se agrega también funciones acá, no solo para el soldador, pero también para un supervisor de soldadura que quiere hacer una gestión más avanzada del equipo a un nivel, por ejemplo, como comenté acá, ¿no? De producción y calidad. Y bueno, con eso se puede también hacer la creación de contraseña para restricción de acceso a un nivel de soldador, a un nivel de supervisor y a un nivel de gerente, donde se garantiza con que cada nivel de permiso se puede tener acceso a más informaciones. O sea, el soldador tendrá acceso a las informaciones básicas necesarias para hacer la soldadura: corriente, voltaje, velocidad de alambre, heat input, memorias, por ejemplo. Y ahí el supervisor y el gerente podrá tener acceso a un nivel más avanzado de funciones. Por ejemplo, acá la definición del límite de parámetros. ¿Qué es esto? El controlador te permite hacer la restricción del parámetro máximo y el parámetro mínimo, por ejemplo, de la voltaje o por ejemplo de la velocidad de alambre o de la corriente. Entonces, si tu especificación de soldadura requiere que tú tengas un máximo y un mínimo de los parámetros, el supervisor, el gerente, el soldador puede adentrar con estas informaciones acá, en este controlador, y el controlador no les va a permitir que se salga de estos parámetros. El máximo y el mínimo va a ser el límite y no se podrá ajustar afuera de este rango de parámetros. Y con eso se garantiza que se va a cumplir 100% de tus especificaciones de soldadura. Y además de esto, al final de la soldadura, se puede sacar en un pendrive los parámetros que se realizó, las estadísticas, para que se pueda comprobar y se pueda generar el monitoreo de esta solda. Además de eso, una función interesante que hace con que la vida del soldador queda aún más sencilla, más fácil, son las memorias, ¿no? Entonces, en este equipo se puede tener hasta 255 memorias, posiciones de parámetros. Y más que eso,
estas posiciones de memoria se puede guardar con nombres. Entonces, acá más una función que queda la vida del soldador más sencilla, más fácil. O sea, que se puede salvar con el nombre de la pieza o el nombre de la chapa o el nombre del proceso que se está utilizando, las memorias de los parámetros. Y ahí, a la selección de un botón, se va a mover a cada memoria de esta, donde ya va a estar guardado ahí todos los parámetros. Bien, entonces esto es el controlador U82, que llegamos a este nivel de control y ya agregando funciones para el monitoreo y la supervisión de soldadura, y se puede utilizar con toda la línea Aristo de SAP. Bien, y agregando algunas otras interfaces para facilitar, para tener un trabajo más fácil, agregamos las interfaces remotas. Y acá les muestro algunos ejemplos, ¿no? Que son acá a la izquierda los controles remotos, donde tenemos el control remoto analógico y también allá al medio los controles remotos digitales, que si ahí pueda trabajar a una distancia hasta 50 metros del equipo y hacer ahí los ajustes remotamente. Y acá a la derecha un ejemplo de una antorcha que tenemos disponibles en la línea de SAP, donde en la antorcha ya tiene también algunos botones, un potenciómetro para ajustar, hacer un ajuste de la corriente, y acá un botón donde también se puede cambiar las memorias al toque. O sea, ya en la antorcha se puede hacer este control remoto. Acá son ejemplos de interfaces remotas que ayuda aún más el trabajo del día a día de los soldadores. Y finalmente llegamos a las interfaces remotas online, sin cable. Entonces tenemos acá el sistema que se llama Web Cloud, donde se puede hacer el monitoreo del equipo remotamente, de una forma online, en la nube. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los equipos se conectan a un servidor y los datos son enviados a la nube, y el cliente controla este servidor y bueno, tiene toda la seguridad de tu servidor en la nube, y este servidor envía todos los datos al sistema Web Cloud, donde se puede hacer el monitoreo de los parámetros de la soldadura. Y esto se puede comunicar con Wi-Fi o Bluetooth o 4G o incluso una conexión por cable. Bien, es un sistema que se va a disponibilizar ahora en Sudamérica, se va a empezar a trabajar más fuerte en Sudamérica, y es un sistema para hacer la gestión del trabajo de soldadura. Y esta conexión, como es una conexión con los datos que están en la nube, se puede conectar de cualquier lugar de la Tierra, ¿no? Acá les muestro algunas pantallas donde en esta primera se muestra la gestión de flota, o sea, todos sus equipos de la planta o de cualquier parte del mundo se va a mostrar en la pantalla diciendo a dónde está ubicado el equipo, qué fuente es, qué especificación de la fuente, si está online, si está offline, y bueno, y su ubicación también en la planta o en el globo. Acá una otra pantalla donde se puede adentrar en los detalles de cada equipo y mirar una gráfica con la voltaje, la corriente, la potencia a lo largo del tiempo. Y acá abajo muestra una parte de un mapa donde es una función adicional interesante de este sistema, que es una función de mapeo por GPS. O sea, este sistema les permite que se haga un mapeo de los equipos en la planta o en cualquier lugar del mundo por GPS, y hace este control y esta gestión
remotamente, ¿no? Y junto con eso tiene el Weld Cloud Scanner, donde se va a controlar algunas informaciones que va a configurar el equipo. Desde la identificación del soldador a través de un scan de su identificación, de tu tarjeta de identificación, y también la configuración de qué gas se va a utilizar, qué pieza se va a soldar y qué alambre se va a utilizar, haciendo un escáner, por ejemplo, de los códigos de barra de estos componentes. Esto es un app de dispositivo móvil que trabaja junto con este sistema Weld Cloud y se va a ayudar en la configuración del equipo a través del escáner. Es más una interfaz adicional ahí ya a un nivel de movilidad avanzada por un dispositivo móvil. ¿Okay? Y finalmente podremos ver el sistema que se llama S-Connect, que se llama ESAB Smart Connect, que es un sistema donde traemos todas estas funciones que les vengo comentando a lo largo de la presentación, pero ahora al toque de sus manos a través de un dispositivo móvil. O sea, puede ser un celular, un tablet o una computadora. Y ahí se mueve el panel del equipo a estos dispositivos móviles. Y entonces llegamos a este nivel de avance de interfaz donde no más es necesario tener el panel en el equipo, sino se puede a través de una app traerlo a las manos y tenerlo en su celular o en su tablet o la computadora. ¿Sí? Y este es hoy, junto con toda esta evolución de movilidad, de industria 4G, de tener toda la información a la mano a cualquier tiempo, la Internet de las cosas, a esta evolución también llegamos en los equipos de soldadura, ¿no? A través de este S-Connect. Entonces, esto es lo que más hay avanzado a la interfaz con equipos de soldadura que hay en mercado. Bien, les voy a mostrar acá, para cerrar esta presentación, un video donde muestra un poco esta interfaz y también muestra un poco del Weld Cloud. ¿Ok? Un segundito. Empezamos. Hoy este sistema que les comento de Smart Connect está disponible para sistemas de robotización solamente, pero se trabaja para extenderlo a los equipos de soldadura manuales también. ¿Ok? Acá les muestra la pantalla del Weld Cloud a través de un tablet donde se está manejando los parámetros y monitoreando los parámetros. Y acá ya en este sistema Smart Connect se va a mostrar el manejo de la voltaje, de la velocidad de alambre. Acá se arrancó el arco remotamente a través de este dispositivo y se cambió la voltaje al toque de las manos, hizo remotamente, ¿no? Bueno, se cerró la soldadura, se va al Weld Cloud y puede ver, por ejemplo, la gráfica, ¿no? La gráfica de corriente, de potencia, de voltaje que se consumió a lo largo de este cordón, a lo largo de la soldadura, de algunos minutos, del día, del mes, o que sea. Acá básicamente una representación de algunos dispositivos móviles, como les comenté, ¿no? Celular, un tablet, una computadora, y ahí se tiene el control del equipo. Bueno, básicamente lo que gustaría de compartir con ustedes era eso, ¿no? Mostrar un poco de esta evolución
de cómo el equipo se interage con el soldador, cómo el soldador interage con el equipo y cómo la evolución de eso hace o hizo o se hace aún con que el equipo queda cada vez más sencillo de ajustar y de trabajar, y no más solamente para soldadores profesionales, pero también para personas normales que quieren tener el equipo como una herramienta eléctrica en su casa. Bien, muchas gracias por la atención de todos ustedes. Espero que se pueda responder algunas dudas que se comentó ahí en nuestro chat. Rodrigo y Joana nos estaba soportando en eso. Y si hay alguna duda adicional que no se pudo lograr hacerla mientras la presentación, acá queda mi contacto, mi correo, mi teléfono, que se pueda quedar disponible para que ustedes puedan enviar alguna pregunta, alguna duda, o si necesitan alguna información, alguna especificación de equipo. Estamos abiertos totalmente a ayudarlos. ¿Ok? Muchas gracias a todos.